Cuando hablamos de ejército en la Edad Moderna, hablamos de ciudades móviles. Cuando un ejército se encontraba en marcha, no solo teníamos una masa de militares y soldados moviéndose, había un gran número de civiles, junto a ellos, caballos y demás animales que hacían posible el movimiento de toda la logística del ejército. El ejército y su maquinaria requería más fuerza más allá de lo que podían proporcionar los soldados. Por ello, hoy vamos a ver cómo los ejércitos de la Edad Moderna fueron ciudades móviles. Antes de continuar este vídeo no se encuentra patrocinado por nadie, por lo que para darme de comer, dale a like, suscríbete para que venga alguien y me patrocine y me empiece a dar de comer. Los ejércitos de la Edad Moderna eran pequeñas ciudades andantes, ciudades móviles, no solo por la magnitud de las personas que se movían con ellos, sino también por la diversidad de las mismas. En ocasiones, los soldados formaban familias y tanto su esposa como su hijo acompañaban al soldado dentro de esta maquinaria militar. Muchos soldados se habían alistado desde jóvenes y envejecían en el propio ejército. Muchos de ellos terminaban casándose y gran parte de ellos acababan formando una familia. A este grupo también se añaden mujeres y niños que no tenían dónde ir. El ejército era algo más que hombres preparados para ir a la guerra. Este acababa siendo el hogar de muchos. En el siglo XVI, el número de acompañantes igualaba al propio número de soldados. Un ejemplo de ello nos lo muestra Antonio José Rodríguez. En 1577, un ejército de 5.300 hombres pidió raciones para alimentar a 20.000 personas. La cuenta sale que por cada soldado, 3 acompañantes. Además, se calcula que el equipaje que llevaba esa ciudad móvil podía alcanzar las 2.600 toneladas. A la corona nunca le gustó que los soldados se casasen o estuviesen ya casados. Incluso se estableció que un superior tenía que autorizar al soldado que pudiese casarse. Dentro de la mentalidad de la Edad Moderna, se consideraba que un hombre casado era más caro, más propenso al motín y menos valiente en la lucha. Muchos de ellos, al no pertenecer al lugar donde servían, se casaban con naturales de la zona creando una sociedad mixta. Esa ciudad móvil que representaba el ejército era el hogar de muchos marginados, no solo de los soldados. Era costumbre que al morir un soldado que estuviese casado, esta mujer, viuda, se casara con otro de los soldados. Era una práctica normal. No tenía otra salida que acompañar a ese ejército, porque acompañar a ese ejército era acompañar su hogar y su vida. La esposa de los soldados en esa ciudad móvil era sumamente difícil. Cocinaban y se cargaban de los niños en un ambiente muy hostil, además de tener que realizar tareas a otros soldados como arreglarle la ropa o cualquier tipo de actividad para ganarse un pequeño dinero a cambio que pudiese mantener a la familia, pues el sueldo del soldado muchas veces no era suficiente, no era incluso suficiente para mantener al propio soldado. La proliferación de familias resultó un gran problema para la corona, porque suponía aumentar aún más las bocas que alimentar. Siendo un problema incluso alimentar al propio soldado, imagínate a su familia. El gobernador de los Países Bajos, en el año 1687, decía al rey que los tercios ya no parecían combatientes, sino aduares de moros cargados de sus familias y masas de personas que molestaban más que aportar al ejército. Todo ello suponía un gasto extra que afrontaba la corona, una corona que muchas veces estaba en bancarrota. Algunas de estas mujeres se casaban sin dote con soldados de alto rango y buena familia. Al quedar viuda, la corona tenía que sustentar tanto a la viuda como a su hijo, siendo un gasto aumentado. El gasto del ejército era para un ejército de vivos y para otro ejército de muertos, curioso cuanto menos. Otros cargos, por su parte, trataban de ligar a sus descendientes o familiares, desde muy jóvenes, el cargo que ellos servían. En general, el sueldo del soldado no destacaba por ser ideal, era bajo. Muchas veces no podía mantenerse el soldado de su propio sueldo, por lo que la familia vivía en una situación pésima. Además de que el alojamiento, ya sea del ejército en campaña, o cuando esté estacionado, era bastante precario y ni mucho menos gozaban de buenas condiciones de vida. En total, acompañar al ejército y esa ciudad móvil era un desastre, pero si no te quedaba de otra, es lo que había. Al ser el sueldo escaso, que la comida no fuese un bien abundante, las necesidades que surgían dentro de la ciudad móvil acrecentaban aún más la posibilidad de motines, deserciones, saqueos de zonas de alrededor, pues, al fin y al cabo, la necesidad de uno mismo y la de su familia hacía que tuviesen que recurrirse a acciones totalmente desesperadas. Los ejércitos de campaña parecían campamentos de beduinos, los cuarteles, aldeas, y estaba todo lleno de población, de civiles que se unían conforme marchaba el ejército, pues no tenían donde caerse muertos. Ante esta situación totalmente extraña y rocambolesca, la ordenanza de 1632 se establece que los soldados españoles e italianos que sirvían en los Países Bajos, solo una sexta parte podía casarse. También se planteó expulsar a los propios casados. Por otro lado, capitanes y oficiales debían tener el consentimiento expreso del rey para casarse. Las escalas intermedias, como oficiales de menor graduación, requerían de la aprobación expresa de su superior más directo para casarse. Muchos mandos consideraban que el soldado era más dócil y valioso cuando estaba soltero, de ahí que se tratase de poner trabas a los soldados para que se casaran, además de los gastos que suponían que la familia acompañase al soldado. También existía una normativa y reglamentaciones referidas a la prostitución. Las prostitutas también acompañaban al ejército y se sumaban a esta ciudad móvil. La reglamentación
hacía referencia tanto a la cantidad de prostitutas como a la salud de las mismas. Debían de gozar de una edad adecuada, además de tener buena salud. Se buscaba que éstas no tuviesen ningún tipo de enfermedad, pues podía perecer la tropa de la enfermedad contagiosa que trayese y no del propio combate. También estaban obligadas a disimular su dedicación. Debían de actuar como lavanderas o sirvientas o simplemente serlo y ejercer también la prostitución. Existen cifras como las aportadas por Diego de Mora, que habla de 2000 prostitutas por 6000 soldados, algo exagerado. La presencia de prostitutas era vista con buenos ojos, tanto para la salud del soldado como para la paz de la tropa, siendo un mal menor que tenía que tener el ejército para calmar cualquier instinto contra la población local femenina, pues algunos soldados raptaban mujeres o hijas que eran parte de la población local, provocando grandes enfados y enfrentamientos. La ciudad móvil del ejército no solo acogía a prostitutas, familiares y soldados, también tenemos acompañantes que no eran familia. Existían casos de oficiales, normalmente de soldados de alto rango, que tenían mozos, sirvientes y lacayos, aunque podía darse el caso de que algún soldado veterano tuviese la capacidad de tener un criado. Muchos de estos mozos o sirvientes no eran muy jóvenes, no tenían edad para servir, pero tampoco tenían donde caerse muertos. Por ello muchos, ante la situación, acompañaban al ejército como mochileros o para transportar ciertos materiales. En caso de que algunos fueran jóvenes o tuviesen una edad que con el tiempo pudiesen servir, muchos acabarían como soldados de ese ejército. En el siglo XVII esta práctica se iba reduciendo. También los hijos de los soldados podían cumplir estas funciones que hacían esos sirvientes o lacayos. El bagaje también podía ser encargado a civiles que momentáneamente seguían el rumbo de esta ciudad móvil, personas encargadas de transportar la maquinaria del ejército para obtener un dinero de ello. También había civiles que, ante la expectativa de saqueo o conocimiento de que un ejército había tomado cierta posesión, acudían a este sitio para negociar con los soldados. Los saqueos estaban muy estipulados y, según tu rango, tú podías saquear más o menos casas y qué tipo de casa. Si los saqueos no solían ser anarquías, era algo ordenado que tenía una normativa detrás y grandes tradiciones. El soldado obtenía un botín, pero moverse con ese botín era algo difícil, por lo que los comerciantes se acercaban con dinero, con moneda, y trataban de negociar con estos soldados. El soldado sí podía transportar la moneda, podía llevarla consigo, y el comerciante, a cambio, obtenía género. Es decir, el comerciante iba a comprar el botín de los soldados para que los soldados tuvieran moneda a cambio, dinero que podían llevar consigo mismos y que podía alimentarle a él o a su familia.